Continuando con algunos comandos dentro de nuestro programa de aplicación AutoCAD, en este video vamos a verificar cómo pudiésemos utilizar el comando rectangle, el comando polígono y el comando círculo. Cada uno de ellos, si por, por tener el lenguaje, prácticamente las instrucciones en español, pues ya sabemos para qué pueden servir. El rectangle va a servirnos para hacer un cuadrilátero, una figura con cuatro lados, de acuerdo a las dimensiones que nosotros estemos ubicando. El polígono, pues va a ser un polígono regular. Ahorita vamos a ver cómo pudiésemos designar cómo pudiésemos hacerlo, generar qué tipo de polígono regular pudiésemos hacer. Y el círculo, pues es para poder generar algo llamado círculo. Bien, entonces vamos a iniciar que es el rectangle. El rectangle nos va a crear una polilínea rectangular. ¿Qué es una polilínea rectangular? ¿Qué es una polilínea en primera instancia? La polilínea es cuando nosotros generamos de un solo trazo un objeto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? la, ya vemos el comando línea y dentro del comando línea, pues no se puede considerar que sea una polilínea porque para poder lograr serlo, tiene que ser un conjunto de líneas que se están desarrollando y aparte todas esas líneas que se están desarrollando, que se están colocando, tendrían que generar un objeto cerrado. Por tanto, el rectángulo, que es una figura de cuatro lados, pues es una polilínea, ¿sí? Que va a desarrollar o va a generar un rectángulo. Si nosotros colocamos dimensiones, vamos a decir, uno más largo que el otro, en este caso, la base que utilicemos sobre los elementos en X y la altura que comentemos sobre los elementos en Y, estos va a ser una figura cerrada, si no sería un cuadrilátero si nosotros colocamos ambos valores iguales, entonces esto nos daría a nosotros que generaría un cuadrilátero o un cuadrado a lo que nosotros estemos manejando. Cada uno de ellos son considerados parámetros. Recordemos también, así como las líneas, nosotros generábamos una línea y le damos continuidad a ella con sus dimensiones o perdón, con sus valores X y Y para poder saber hacia dónde se dirigían y con esto ya nosotros podíamos ir haciendo nuestro objeto, nuestra figura pertinente. Entonces, va a requerir de parámetros justamente ya especificados, como por ejemplo los puntos y una esquina diagonal que van a estar manejadas dentro de ellas. Vamos a analizar cómo pudiese utilizarlo. Bien, recordemos que una figura rectangular, un rectángulo como tal, parte de un punto o se precisa un punto inicial, que ese por lo regular es el punto que acabo de dibujar en la parte central en el que nosotros tenemos en esta figura. Sí, cada uno de ellos, ese punto central, vamos a decirlo, aquí tenemos uno de color azul, las otras son de color rojo. Cuando nos pide precisar un punto inicial, nosotros lo que hacemos es precisar ese punto, ¿sí? Y ya una vez que nosotros precisamos ese punto, nos pide prácticamente cuáles son las dimensiones de nuestro rectángulo, de nuestro cuadrilátero que estamos diseñando o que estamos desarrollando. Recordando que si utilizamos posiciones relativas, vamos a utilizar o coordenadas relativas, utilizamos el arroba y los elementos que se utilizan dentro de ellas, recordemos también que son posiciones X e Y que vamos a estar manejando justamente para poder desarrollar la figura que se está manejando, que se está solicitando.
Si yo, por ejemplo, deseara que mi cuadrilátero, mi rectángulo, quedase dentro de un primer cuadrante, recordando también que nosotros podemos generar una línea tanto vertical como horizontal, considerando que esas dos líneas que se entrecruzan son nuestro sistema o nuestro eje de coordenadas. Bueno, por tanto, ahí ya nosotros, después de precisar el punto inicial, si yo deseara que quedase dentro del primer cuadrante, entonces los elementos, cuando me pida los valores o las dimensiones, tanto para X como para Y, tendrían que ser positivos. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del cuadrante uno las X son hacia la derecha en positivos y las Y son para hacia arriba en positivo. Entonces, así como el ejemplo, yo le pudiese colocar arroba 100,50, haciendo alusión que la base es más ancha que la altura, ¿sí? O que la anchura. Este, recuerde, yo puedo hacer un rectángulo donde mi base, vamos a decirlo de esta manera, así como lo conocemos en el argot de México, mi base pueda ser más pequeña, claro que sí. O sea, es como si yo le dijese, sabes que cuando pidan los valores dentro de X, yo estoy utilizando un valor de 10 o 15 y ayer le estoy utilizando un valor de 100. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a generar un rectángulo justamente, pero que donde su base directamente no va a ser tan amplia, no va a ser más pequeña, vamos a llamarla desde ese preámbulo, va a ser más pequeña que la misma anchura que se está manejando, directamente. La otra, si nosotros deseáramos que el rectángulo que estamos, o el cuadrilátero que nosotros estamos diseñando, este quede en el segundo cuadrante, o sea, el de la parte de ahí izquierda, entonces quiere decir que las coordenadas o los valores sobre X tienen que moverse hacia el lado izquierdo, o sea, con valores negativos. Y los valores para Y, en este caso, serían positivos porque van hacia arriba. Entonces yo pudiese colocar, cuando me soliciten los valores para poder integrarlos, para poder manejarlos dentro de AutoCAD, tendría que ser como menos 100,50. De esta forma, yo ya estoy alimentando directamente qué valores relativos voy a estar utilizando dentro de mi aplicación, dentro de mis elementos que estoy manejando. Pero si yo deseara que mi rectangle quedase de esta manera, como el azul, estaría yo indicando que me quedaría en un tercer cuadrante. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos nuestro punto inicial y que cuando nos pide, por ejemplo, el valor de X, como se mueve hacia la izquierda, tendría un valor negativo. Y el valor sobre Y, como se mueve hacia abajo, entonces también tendría un valor negativo. Sí, recordando de que pues en el tercer cuadrante, dentro de la geometría analítica, nosotros siempre habíamos considerado que cuando metemos valores o cuando metemos posiciones dentro de los elementos X, Y, entrarían en el tercer cuadrante. Al momento de entrar en el tercer cuadrante, ambos valores tendrían que ser negativos. Pero si yo quiero colocarlo del lado derecho, pero por la parte inferior, entonces yo estaría dejándolo en mi cuarto cuadrante. Esto, ¿qué quiere indicarme? Que el eje de las Y, como se va a mover, perdón, el eje de las X, como se va a estar moviendo hacia la derecha, tendría que ser su valor positivo. Mientras que en el eje de las Y, como se está moviendo hacia abajo, entonces tendríamos un valor exterior, perdón, un valor hacia abajo negativo.
¿sí? Y de esa forma nosotros pudiésemos realizar o generar un rectángulo de acuerdo a cómo están las necesidades, de acuerdo a cuando ya empiece yo a leer algunas, algunos dibujos y yo ya los empiezo a interpretar para poder hacerlos dentro de mi AutoCAD. Tengo que ver cuál sería mi punto base, mi punto básico para poder realmente dibujar el objeto. ¿Sí? Ahora, si a esto, bueno, ya conocemos hacia dónde nos moveríamos y cuáles serían los elementos o los datos que estaríamos manejando si quisiésemos llevarlo al primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Pero si ya empezamos a utilizar nosotros el comando, bueno, pues entonces nosotros colocaríamos dentro de nuestra línea de comandos la palabra recta. Una vez colocado la palabra recta, vamos a precisar Enter. Recuerden que si ustedes utilizan la barra de dibujo en la parte superior y hacen clic en donde dice Rectangle, donde está como un cuadrito o un rectángulo, entonces les va a solicitar lo mismo dentro de la barra de comandos. Entonces, cuando colocamos Rectangle y hacemos clic en un lado, nos dice precise punto de esquina. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les acabo de explicar, los puntos rojos que tenemos ahorita en las figuritas, en ese son los primeros datos o los primeros elementos que me pide cuando yo le digo recta. Entonces, después de precisar justamente ese punto, y ya sea hacia dónde lo vayamos a querer, nos pide el segundo dato, que es precisar la esquina opuesta o datos. Y en ese momento yo tendría que colocar el arroba y las dimensiones y los valores o las dimensiones que se requieren o que se necesitan en este caso, el rectángulo. Si es hacia la derecha sobre X, bueno, pues sería positivo. Si es a la izquierda sobre X, sería negativo. Si es buena la temperatura, bueno los valores, perdón, bueno la temperatura, bueno los valores para poder llevar y para poder manipularlos a cada uno de ellos. Y una vez que yo ya le haya puesto los datos directamente y precisar un enter, automáticamente me va a aparecer mi cuadrilátero donde yo lo haya querido. Es muy sencillo trabajar con el rectangle, con la posición rectangle, siempre y cuando nosotros ya sepamos las dimensiones y hacia qué posición queremos, partiendo de la esquina base, vamos a llamarle, ya sepamos hacia dónde vamos a dirigir la gráfica que nosotros tengamos. Cuando utilizamos el comando polígono, bueno, pues lo que nos va a decir, lo que nos va a hacer o nos va a generar es que permite dibujar polígonos regulares. ¿Sí? ¿Cuáles son considerados polígonos regulares? Bueno, pues nos indica que podemos hacer un polígono regular desde 3 lados hasta 1024 lados. ¿Sí? Es obvio, si nosotros ya empezamos entre más número de lados, cada vez se va a empezar a parecer más a un círculo. Sí, para que nosotros podamos denotar de manera correcta la posición o la forma o el número de lados que nosotros estamos desarrollando, pues entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es trabajar sobre lados pequeños. Una intención directamente dentro de nuestro comando polígono es que todas las figuras que genera tienen a ser de polígonos regulares, que esto significa que tienen el mismo tamaño cada uno de los lados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué se dice que cada uno de ellos. Eh, bueno, esto nosotros aquí les acabo de dibujar un pentágono y es importante recordar, ¿no? Si yo quiero hacer una figura de 3 lados,
sería un triángulo. Si yo quiero hacer una figura de cuatro lados, sería el cuadrado, que son los polígonos regulares. Si yo quisiera hacer de cinco lados, sería el pentágono. Si quisiera hacer una de seis lados, sería el hexágono. Una de siete lados sería el heptágono. Una de ocho lados sería el octágono, una de nueve lados nonágono o una de 10 decágono. Sí, o sea, nosotros lo que necesitamos es contar realmente el número de lados que tenemos y tenemos que considerar que existe un punto central, que también ese es el que nos va a pedir. Ahora, ¿por qué ese punto central? Bueno, porque cuando nos empiece a dibujar la figura, sí, después de ello nos va a pedir si la figura que estamos desarrollando va a estar inscrita o circunscrita con el círculo. ¿Qué quiere decir inscrito o circunscrito? El inscrito, ¿sí? O sea, para seleccionar una opción y, que es el inscrito, este nos indica que así como cuando dibujamos en primaria, a ver si aquí me puede salir más o menos, nosotros al momento de dibujar una circunferencia, un círculo, nos pedían dibujar una figura, un polígono regular dentro del círculo, donde todos los vértices pegaran justamente en el círculo dibujado. Cuando una figura pega justamente, se dice que está en la figura, en este caso el polígono regular, es inscrito dentro de ese círculo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cada uno de los lados del pentágono, en este caso, o sea, cada uno de los lados que nosotros tenemos de la figura o del polígono regular, lo que hacen en función hacia la circunferencia es que eh, son considerados segmentos que secantes que están trabajando dentro del círculo. Y el radio, como cada vértice pega en el círculo como tal, pues el radio esa va a ser la distancia para que nosotros podamos manejar el radio del objeto que nosotros tengamos. Entonces, de repente nosotros tenemos una figura y de acuerdo al número de figura que le vayamos a otorgar, que le vayamos a dar, realmente nos va a generar el objeto como tal. Ahora, si nosotros le ponemos o seleccionamos la opción C, que es circunscrito, circunscrito quiere decir que la figura que se está desarrollando está alrededor del círculo. ¿Esto qué quiere decir? Que el círculo probablemente que nada más pega los lados y el círculo y los lados, perdón, con ella y formando tangentes cada uno de sus lados de dicha figura con con los lados que se están generando, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hacemos esta parte, yo les recomendaría que siempre utilicemos el inscrito ¿por qué? Porque nos dan nada más el radio del objeto o el radio de la figura, el radio de la circunferencia como tal. Por tanto, pues ya nosotros tenemos el punto central que con el que se va a trabajar. ¿Sí? Una vez identificado qué significa el inscrito, que quiere decir que la figura está en cada una de las esquinas que se están manejando dentro de ella, y el circunscrito donde las líneas de la figura como tal forman una tangente a ella, ¿sí? Entonces nosotros, al momento de colocar la instrucción polígono, nos aparecería de esta manera. Les recuerdo que así como en línea, yo no le colocaba el acento sobre todo cuando estoy hablando de la instrucción, igual me pasa ahorita con polígono, es que recordemos que las instrucciones van sin acento. Bueno, para este caso, nosotros después de haber colocado la palabra polígono y enter, lo que nos va a pedir va a ser el número de lados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a indicar qué polígono regular vamos a generar.
y también remembrando un poquito que podemos nosotros generar o realizar un polígono regular desde 3 lados hasta 1024 lados dentro de nuestro programa. El detalle es que si nosotros hacemos una de muchísimos datos, pues va a resultar de que de repente pues vamos a ir perdiendo o no vamos a poder interactuar con ellos para poder desarrollarlo realmente. Entonces, una vez que yo ya indique el número de lados 3, 4, 5, 6 o los que sean, o hasta siempre y cuando no pasen de 1024, nos va a solicitar que por favor precisemos el centro de la figura. El centro de la figura, bueno, pues es el punto base que va a manejarse para la generación vamos a decir, de mi polígono que estoy desarrollando. ¿Sale? Una vez haciendo clic en cualquier lugar o en cualquier parte directamente del lienzo de nuestra área de dibujo que tenemos en AutoCAD, después de ello nos va a solicitar que indiquemos si la figura está dentro de un círculo inscrito o circunscrito. Aquí yo les recomendaría que por favor cada uno de nosotros utilizara el- la opción de inscrito. Repito, ¿por qué? Porque de repente en una figura nos dan cuánto mide de radio la figura como tal, que es del centro a una de las esquinas del objeto que nosotros estemos desarrollando. Así, con ello, nosotros podemos representarlo o podemos generarlo para que así ya tengamos la figura y el objeto que queremos desarrollar o que queremos hacer. Ya después y nos aparece, si se dan cuenta, la I mayúscula y la C mayúscula, I de inscrito, C de circunscrito. Bueno, al momento de que nosotros lo seleccionamos, podemos hacer clic sobre la palabra, ya sea de inscrito o circunscrito, o poner la letra que está en mayúscula, que en este caso es la I y la C. Ojo, para que nosotros podamos trabajarlo, no requiere o no es necesario para nada que que nosotros que escribamos la I mayúscula o la I minúscula. No, con el simple hecho de colocar la I o la C, ya, y después de eso enter, ya el mismo sistema va, ya sabe o ya va a saber que realmente vamos a hacer la figura, y que vamos a utilizar esa característica que estamos marcando, que el polígono regular estaría dentro de un círculo inscrito o o fuera de un círculo circunscrito. El siguiente paso, después de ello, si nos damos cuenta, nos pide precisar el radio. Por ese motivo yo les decía, bueno, utilicemos la opción inscrita para que así cada vértice sea prácticamente el radio de la figura que estamos haciendo. En este caso, el radio de un pentágono, ¿sí? Ya cuando nosotros precisamos ese radio, porque es el que nos da el tamaño, ¿verdad? Bueno, pues ya lo habremos desarrollado. Vuelvo a un punto muy básico como tal. Son figuras que tanto el rectángulo como el círculo, perdón, como el polígono, son figuras muy precisas, muy prácticas, muy sencillas, en las que a nosotros nos interesa o el poder que vamos a manejar es que pues si no nos llegase a llamar la atención esa área, bueno, pero ya sabemos el cómo se desarrolla. Y como tercera instancia tenemos al círculo. El comando círculo, pues como su nombre lo indica, dibuja círculos, ¿sí? Dentro de las opciones que nos pide siempre, aquí en este caso también, va a ser precisar un punto que sería la posición XY, que nos va a servir justamente para poder determinar el centro de la figura que se está generando. Sí, es muy necesario reconocerlo. El saber o el identificar
qué valores o qué datos me da. Por ejemplo, aquí nos podemos topar con dos tipos de circunferencia, con dos diferentes tipos de datos que nos pudiesen proporcionar. El número uno es que me indique directamente que el radio tiene cierta medida. O sea, ¿esto qué quiere decir? Así como esto, que nosotros nos está indicando que el radio mide 20. Pero si, por ejemplo, por áreas de destino en esa figura, a nosotros nos indican que la medida es el diámetro y eso es igual a 40. Entonces, ¿qué nos están dando a conocer? Que el diámetro es el doble del radio. Y si el diámetro es el doble del radio, entonces yo puedo convertirlo a radios, que sería el diámetro dividido por 2. Y de esta forma, si yo divido por 2 los 40 que tiene el diámetro, pues me quedarían 20 para el radio. ¿Sí? Seguirían siendo del mismo tamaño en el que se desarrolla. Y otra vez, como el objeto como las líneas para poder dibujarlo. Aquí nosotros es muy necesario que precisemos siempre un punto y de ahí utilicemos las coordenadas, en este caso serían relativas porque estamos utilizando la arroba y ya pudiésemos en dado caso pues generarlo, ¿sí? Ahora, el comando, como les había dicho, el comando de círculo está sin acento porque realmente no se acentúan los comandos, ¿no? Aquí sí, yo voy a estar escribiendo siempre el comando tal cual se debe escribir, tal cual se debe de manejar. ¿Por qué? Porque luego me pudiesen decir tienes faltas de ortografías, etcétera. Entonces, no quiere, esto quiere decir que no necesariamente tengo falta de ortografía, sino sencillamente porque lo estoy colocando como de cómo se debiese de colocar dentro del AutoCAD. El círculo, después de pedirme el círculo, me va a pedir precisar el centro del círculo. El centro del círculo, pues bueno, va a ser el punto en el que va a ser el punto base en el que nosotros podamos distinguir, eh, podamos realizar posteriormente la figura que se está seleccionando o que se está argumentando dentro de ella. Una vez ya precisado el centro, lo que nos va a pedir es indique el tamaño del radio. En este caso, si yo tengo radio 20, ¿sí? Recuerden que el radio, es como un estilo universal. Sí, nosotros ahí colocaríamos el 20 y ya se pudiese manejar, se pudiese llevar a cabo pues para tener mejor la figura que se está manejando. Pero también nos dice o diámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me aparece una figura así como la que tenemos marcada en la segunda, en el segundo dibujo, así como que es como un teta, eso me indica que es diámetro. O sea, es como un pequeño círculo partido a la mitad. Dentro del AutoCAD se considera como diámetro. Entonces, si yo tengo el valor de un diámetro, pero yo no sabía o no sé cómo colocar el radio, porque no lo estoy dividiendo ni nada. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, en lugar de meter en el segundo paso, meter el radio, yo le voy a presionar la letra D y Enter, que va a significar diámetro, y después de que yo ya presione D y Enter, ahora sí me va a dar el largo o me va a solicitar el largo del diámetro, ¿sí? Y de esta forma nosotros pudiésemos mantener o tener la que se estaba desarrollando. Así como en el del comando línea, aquí nos van a quedar algunos ejercicios para poder desarrollar. Recuerden, aquí en este caso, la figura entera
es esta parte. Todos los demás elementos que se están manejando dentro de ella son líneas guías que para indicarnos los tamaños y oposiciones de cada uno de cada elemento que se esté realmente manejando. Sí, aquí nosotros utilizaríamos únicamente círculos y líneas para poder desarrollar. Después nos va a quedar una que tenga figura hexagonal. Recuerden, hexágonos 6 lados que queremos trabajarlo y de manera automática nos genera ese objeto y nos los puede presentar. ¿Sale? Por favor, vamos a hacer también esta segunda figura. Recomiendo que primero hagamos el dibujo y el punto central del dibujo también sea utilizado como centro del hexágono. Tenemos también esta otra figura donde son puras líneas, una diagonal y donde nos está manejando los dos valores, ¿sí? Ya posteriormente lo que vamos a hacer es justamente el, la figura, este objeto o esta figura que nosotros estamos haciendo, pues tiene líneas y tiene diagonales y tiene círculos, que son prácticamente lo que estamos terminando de ver. Una última muy parecida a la tercera como tal, sí, recordando que la figura, ahorita les voy a marcar qué parte es la figura que nosotros tenemos aquí. Esta figura en pies, está aquí así, ahí entra, tenemos la parte de abajo, tenemos ahí un ejercicio básico, ¿sí? Y aquí sea. Todas las demás, les vuelvo a repetir, son líneas guías que nos sirven para dimensionar cada uno de los objetos que se tengan pendientes. Bueno, y ya con esto nosotros culminamos con el uso del círculo, del rectángulo y del polígono.